Desde hace varios años, la comunicación política trata de explicar por qué una persona que apenas llega a fin de mes vota por un político que parece defender solo a los ricos. ¿No le convendría más apoyar a alguien que prometa más ayuda social? ¿Cómo es posible que alguien que sufre la desigualdad apoye a quienes la perpetúan? La respuesta quiso ser simplificada más de una vez, pero nunca fue suficiente ni convenció a nadie, hasta que llegó Jesse Sousa y su libro El pobre de derecha, con el subtítulo La venganza de los bastardos. Bienvenidos a Filosofía de Bolsillo, una dosis semanal de pensamiento para entender el mundo que nos rodea. Hoy hablamos de Jesse Sousa, sociólogo, profesor y autor de obras provocadoras como La élite del atraso y precisamente El pobre de derecha. Sousa dedicó gran parte de su carrera a desentrañar las complejas dinámicas de la desigualdad y el poder en Brasil y por extensión en las sociedades contemporáneas. En El pobre de derecha, Sousa nos presenta una tesis sobre por qué las personas en situación de pobreza pueden terminar votando por opciones políticas de extrema derecha. Su argumento central desafía la visión tradicional que asume que el voto se basa primordialmente en intereses económicos racionales. Para Sousa, la clave no está en el bolsillo, sino en el corazón, en las emociones, en la búsqueda desesperada de algo aún más fundamental: el reconocimiento social, la autoestima y la dignidad. Según el sociólogo brasileño, somos seres intrínsecamente vulnerables que necesitamos la validación de los demás para construir nuestra propia identidad. Esta necesidad de ser mirados positivamente, de sentirnos valorados, es una fuerza motriz incluso más poderosa que las carencias materiales. En este contexto, la experiencia cotidiana de humillación que sufren las personas en situación de pobreza se convierte en un factor determinante. Esta humillación, vivida en el hogar, en el trabajo, en la calle, cala hondo y genera un dolor emocional profundo que por lo general es ignorado por las clases privilegiadas que manejan la política, sean de la ideología que sean. Sousa utiliza la figura del Joker para ilustrar lo que denomina el síndrome del Joker: individuos empobrecidos, humillados, aislados, que internalizan su pobreza como una culpa personal. La dominación social se perfecciona cuando logra convencer a los oprimidos de su propia inferioridad, haciéndoles creer que su situación es resultado de sus propias limitaciones. Así, el fracaso está internalizado gracias a la falsa promesa de la meritocracia, es decir, la creencia de que el éxito depende únicamente del esfuerzo individual, y genera una profunda herida narcisista en aquellos que no logran ascender socialmente. Para protegerse de este dolor, buscan un chivo expiatorio, alguien a quien culpar de su frustración, y acá es donde la lógica perversa de la desigualdad entra en juego. La meritocracia les impide culpar a quienes están en la cima, a sus verdaderos dominadores. En este caldo de cultivo de humillación y resentimiento, donde los líderes de la extrema derecha encuentran un terreno fértil para sembrar sus ideas, manipulan hábilmente este odio, desviando la ira, que debería dirigirse hacia las causas estructurales de la pobreza, hacia otros más vulnerables, porque siempre hay más vulnerables, como los inmigrantes, las minorías étnicas, los colectivos LGBTI, las mujeres y otros. Así utilizan un doble mecanismo. Por un lado, idealizan al poderoso, generando una identificación en los oprimidos que, paradójicamente, los hace sentir fuertes, y ofrecen la posibilidad de atacar a los más débiles sin temor a la condena moral, compensando así su propio sentimiento de impotencia. El componente clave de esta estrategia es lo que Sousa llama el falso moralismo, un maquillaje moral que recubre
el antiguo racismo racial con un barniz de racismo cultural. En lugar de atacar las razas, se ataca la cultura del individuo, estigmatizando y discriminando a las mismas personas que antes sufrían un racismo explícito, pero ahora de una forma más sutil y supuestamente justificada moralmente. Este falso moralismo simplifica la comprensión del mundo, creando una dicotomía entre ellos contra nosotros, ofreciendo un mapa cognitivo sencillo a quienes carecen de herramientas de análisis y alimentando su necesidad de autoestima a través de la diferenciación negativa. Se construye así la idea de un pueblo corrupto, los marginados y los excluidos, a quienes se les atribuye vicios como la pereza, disfrazando el prejuicio con un supuesto análisis de la situación. La rabia popular se canaliza hacia los más débiles, otorgando a quienes la sienten la certeza de su superioridad moral, un sentido de pertenencia y dignidad que la sociedad neoliberal les ha negado. Entonces nos queda por preguntarnos cómo enfrentamos este complejo problema de la verdad en la actualidad. El primer paso, dice Sousa, es reconocer la profundidad de las heridas emocionales que influyen en las decisiones políticas. Debemos ir más allá de las explicaciones simplistas y económicas y comprender la importancia del reconocimiento, la dignidad y la autoestima en la construcción de identidades políticas. Es necesario desarmar la falacia de la meritocracia y evidenciar las estructuras de poder que perpetúan la desigualdad. Esto implica un ejercicio constante de empatía y escucha activa, tratando de comprender las experiencias de humillación y exclusión que viven muchas personas. Además, es fundamental desenmascarar el falso moralismo y el racismo cultural que se esconden detrás del discurso del odio y simplificaciones de la realidad social. Fomentar el pensamiento crítico, la educación y el acceso a información diversa y rigurosa son herramientas esenciales, dice Sousa, para combatir la manipulación y construir una ciudadanía más informada y consciente. Finalmente, es necesario construir narrativas alternativas que ofrezcan un sentido de pertenencia y dignidad sin necesidad de recurrir a la exclusión y el odio hacia los demás. Las ideas de Jesse Sousa nos invitan a una reflexión profunda sobre las motivaciones detrás del voto y la complejidad de la desigualdad en el siglo XXI. Entender estas dinámicas es el primer paso para construir sociedades más justas e inclusivas. Si este episodio te dejó pensando, compartilo y antes de juzgar a una persona en situación de pobreza que votó a la extrema derecha, pensalo 2 veces. Gracias por acompañarnos en Filosofía de Bolsillo. Te esperamos en el próximo episodio. Chau.